Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Una vez más, quiero dejarles un mensajito por acá por YouTube. Hemos estado transmitiendo en vivo por Facebook Live y hace rato no venimos acá por YouTube. Entonces, quería dejarles un mensaje de verdad que ha sido de mucho impacto para nosotros y que sabemos que es lo que Dios quiere hablar en este tiempo a los creyentes. Y es sobre la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción plena de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Pero también encontramos en la palabra de Dios que hay principios que uno debe establecer en su vida personal para fortalecer la fe. Encuentro por la palabra 4 cosas. Lo primero, que la fe viene por el oír. Lo segundo, que la fe es probada. Tercero, que una fe sin obras es muerta. Y cuarto, que la fe es un don de Dios. Hoy quisiera hablarles de establecer ese principio de la fe que viene por el oír. La Biblia dice en Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otra versión dice, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios, que se va como al original, tendiendo a decir, la fe viene por el oír y meditar la palabra de Dios. Y cuando uno busca la palabra meditar, dice algo como lo siguiente: es pensar en algo tan constantemente y tan fuertemente que se convierte en algo, en una fortaleza que nos lleva a una acción determinada para aquello en lo que estamos pensando. Y así funciona la palabra de Dios en nosotros para la fe. Cuando meditamos en la palabra, cuando oímos de ella y volvemos a oír y escuchamos de ella permanentemente, esa palabra se va volviendo tan fuerte que se forma la fe que proviene de la palabra de Dios, la fe que viene a cobrar vida en nosotros. Ahora, ¿cómo establecemos ese principio? Número 1, léase la palabra usted mismo. Lea la palabra, murmúrela, háblela en voz alta, léansela. Escuche la palabra de usted mismo. Debe conocer las escrituras, empezar a escudriñarlas para que venga esa fe fuerte a su vida. Lo segundo, escuche la palabra de Dios a través de otros, mensajes de fe. Obviamente en este tiempo usted tiene que tener mucho cuidado de lo que escucha, porque hay mucho mensaje de motivación y de actitud positiva, camufladas de fe aún dentro de la iglesia, que no nos llevan de verdad a ninguna dependencia de Cristo y de su palabra. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado en cómo seleccionar y cómo escoger aquellos mensajes que escucha y si provienen de la palabra de Dios o no. Ahora, ¿usted cómo sabe? Pues cuando usted escucha un mensaje de fe que proviene de la palabra o escucha la palabra de Dios hablando de fe, es algo que va a sembrar en su corazón el convencimiento de que usted necesita buscar más de la palabra de Dios. ¿Y cómo va a venir ese convencimiento? A través del Espíritu Santo, el cual testifica de la palabra de Dios en su vida, testifica de Cristo en nosotros. Entonces, es bien importante que sepa y escoja a quién escucha en este tiempo. ¿Amén? Entonces, hay un principio bíblico en la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que dice que Dios antes, en otros tiempos, hablaba a nuestros padres a través de las profetas de muchas maneras, pero en este tiempo nos habla a través del Hijo, el cual Dios hizo como heredero de todos, lo constituyó heredero de todos y por quien asimismo formó el universo. Y recuerden que en el capítulo de Génesis, cuando Dios forma el universo, lo que Dios dice es la palabra. Dijo Dios, dice la palabra y el universo se forma. Y dice que así, o sea, lo mismo hace con la fe en nosotros a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra, leemos la palabra de Dios en nuestra vida, se forma eso para lo cual nosotros meditamos y meditamos y meditamos. Por eso es bien importante lo que escuchamos, porque en el libro de Marcos capítulo 4, Jesús, cuando enseñaba la parábola del sembrador y le explicaba al finalizar, dice: tengan mucho cuidado de cómo oyen y lo que oyen, porque aquello que usted oiga es lo que se le va a medir a su vida. Con esa medida es lo que va a tener, que es lo que está escuchando. Entonces, la fe viene por el oír, entonces escoja muy bien lo que escuche y sobre todo lea la palabra. Y cuando escuchamos de otros, también es bíblico, porque en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 4, Dios dice, bueno, ¿y cómo creerán en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Entonces, sí es importante que escuchemos la palabra de otro, pero que escojamos muy bien qué tipo de mensaje vamos a escuchar en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la cual actúa para fe en nuestras vidas, es algo que va formando una resistencia en nosotros, una fortaleza. Es algo que se va haciendo cada vez más fuerte a medida que meditamos y escuchamos y meditamos en la palabra de Dios. Y es una resistencia tan grande que la palabra de Dios dice que el enemigo va a tener que huir. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿por qué va a huir? Porque es algo que se forma tan fuerte que cuando él lo mira va a decir, es más fuerte el que está en ellos que lo que hay afuera. Entonces, recuerde que la Biblia dice que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero no funciona por decirlo. Funciona porque es un principio que establecemos, que nosotros nos fortalecemos en la palabra, nos hacemos cada día más fuertes en el conocimiento y la meditación de la palabra, y por eso esa fortaleza se produce dentro de nosotros, la cual actúa en contra de las circunstancias y en contra del enemigo y aún en contra de lo que nuestra mente nos quiere hacer creer. Entonces, establecer estos principios es muy fundamental en la vida del creyente. Leer la palabra, escuchar la palabra de otros, pero estar meditando en ella y estableciéndose y convirtiéndose cada vez más fuerte, fortaleciendo su fe. Mire, yo creo que eso es algo de lo que voy a estar hablando, yo no sé por cuánto tiempo, porque es lo que Dios ha establecido en este tiempo que hablemos, y es hablar a creyentes que deben empezar el conocimiento y el fundamento y el principio de conocer la palabra de Dios para meditar en ella. El crecimiento espiritual de nosotros no viene por ir esporádicamente a la iglesia, no viene porque escuchamos de vez en cuando un mensaje, no viene por un mensaje motivacional, que hoy en día hay mucho mensaje motivacional y de actitud positiva bajo los términos de fe, aún dentro de la iglesia, que usted debe tener mucho cuidado con qué es lo que está escuchando. Entonces, la palabra de Dios siempre lo va a llevar, aún en las circunstancias más difíciles, sean individuales o en común, como la que estamos viviendo, que es una circunstancia en común. La palabra de Dios, la fe fundamentada en la palabra, siempre nos va a llevar a buscar más de Cristo. Nos va a llevar a buscar la roca, a sustentarnos, a saber que de ahí provenimos, que ahí estamos y que ahí permanecemos, porque eso es lo que la palabra de Dios produce en mi vida. Entonces, es muy fácil saber y reconocer si el mensaje que usted está recibiendo no lo lleva, no lo convence, ni lo redarguye y ni siquiera produce en usted el querer conocer la palabra, pues no está escuchando lo que debe escuchar. Porque la palabra de Dios me dice que Él, el Espíritu Santo, coloca en mí el querer como el hacer. Él es quien lo coloca. ¿Y cómo lo coloca? A través de la palabra. Testifica de la palabra en nosotros. Testifica de Cristo en nuestra vida. Entonces, la invitación hoy es la misma que he estado haciendo desde hace mucho tiempo. Debemos leer, conocer, meditar y establecer principios de lectura y de conocimiento y meditación de la palabra de Dios en nosotros. Es urgente, es indispensable en la vida del creyente. Es muy importante en este tiempo. Cuando nos fundamentamos en la roca, cuando fundamentamos nuestra fe en la palabra, fundamentamos en la roca. Y recuerde lo que dice la parábola. El que escucha la palabra de Dios y la pone por obra es como aquel que construye su casa en la roca, que aunque venga la tempestad, no la derriba. Entonces, creo que en este tiempo estamos viviendo circunstancias bastante difíciles como para seguir permaneciendo, viviendo de pronto de motivaciones y de cosas que nos agradan escuchar. Es urgente e importante establecer principios del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de lo que la Biblia dice. De pronto usted es una persona que conoce hace mucho tiempo de Dios o es católica, me dice, no, pero es que yo soy católica. Esto es un llamado para cristianos, católicos, creyentes, no creyentes, a conocer, a leer la palabra de Dios en este tiempo, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, mi invitación hoy es esa. Conozcamos de la palabra. Fundamentemos la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción plena de lo que no se ve. Cuando usted lee la palabra de Dios, aunque físicamente no son cosas, son letras, esa letra se va a hacer rema. Esa letra se va a hacer carne en su vida y va a permanecer allí. Y si usted la sigue meditando, se va a convertir en una acción que produce algo en su vida. Es lo que la Biblia a mí me enseña.
Entonces, quería invitarlos y dejarles este mensaje muy corto por acá por YouTube e invitarlos para que nos vean en vivo Facebook Live todos los sábados. Estamos siguiendo a, bueno, depende, Colombia, 7 de la noche o 6 de la tarde u 8 de la noche Orlando o 7 de la noche Orlando, pero más es en ese tiempo establecido por la tarde, para que nos sigan por Facebook Live y también por Instagram Live. Ya hay videos rodando de la fe que vence al mundo. Entonces, les quiero dar las gracias y les pido también que si usted escucha este mensaje por YouTube o si nos sigue en Facebook Live, por favor se inscriba al canal de YouTube. Inscríbase, porque el anhelo de nuestro corazón es empezar a transmitir en vivo a través del canal de YouTube. Necesitamos que nos apoyen en este tiempo y que se suscriba al canal para que pueda tener también todas las charlas que estamos enviando en este tiempo. Los bendigo, oro por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, Dios mío, para que tu Espíritu Santo lleve la palabra de vida, Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción plena de lo que no se ve. Señor, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor, y está establecido, Señor, que Cristo es la palabra, Dios mío. Oro para que el Espíritu Santo redarguya, convenza, Señor, y corrija cualquier situación que no es conforme, Señor, a lo que está escrito, y que cada persona, Señor, tú coloques en ellos el querer como el hacer en tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. En verdad los bendigo, les mando muchas bendiciones, muchas gracias y nos vemos muy pronto.